Buenas tardes, profesor. En esta ocasión vengo a explicarle un poco diversos puntos sobre la seguridad industrial. Esto ya va a ser referente a lo que son accidentes en el trabajo, enfermedades ocupacionales, una pequeña reflexión sobre unos videos que nos mandó a ver, las causas que pueden ser de los accidentes, las consecuencias y diversos puntos. Bueno, empecemos. Primero tenemos que decir qué son los accidentes de trabajo, o que se podría decir que es un accidente de trabajo. Se entiende como todo aquello que se produzca en un ambiente laboral. Puede ser, se puede ser causando un daño temporal o permanente. Los accidentes también pueden producirse de una forma, como dije, muy grave o una forma grave o una lesión. Estas hasta pueden causar lo que ya sería la muerte de una persona. Hay que estar consciente de que los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento, ya sea por un descuido de la empresa o un descuido de la persona. Los accidentes pueden se dice que un accidente de trabajo puede ser debido a que se produzca dentro del trabajo o si te mandan a ir que si a una conferencia a otro lugar y te ocurre un accidente ahí o en la vía del trabajo hacia allá, en la vía común. No puede ser que si te tomaste un desvío, que si a comerte algo, no, eso no se contaría, sino en la vía hacia allá. Eso se le considera también un accidente de trabajo porque te estás movilizando o yendo hacia lo que es a lo que estamos mandando a trabajar. Bueno, siguiente punto sería enfermedades ocupacionales. ¿A qué se refiere esto? Esto es cuando una persona se enferma, valga la redundancia, se enferma debido a una patología. ¿Qué es una patología? Se refiere a cuando una persona se enfoca mucho en este trabajo y puede causar daños ya sea físicos, mentales, entre otros. Esto también se pueden dar gracias a diversos estados meteorológicos, ya sea físico-químicos o biológicos. Ahí sí, no, agentes físicos, químicos o biológicos que hagan daño a la persona, ya sea permanente o temporal, como una gripe, una cortada, alguna lesión que se haya producido durante esta. Las enfermedades ocupacionales hay que tomarlas muy en cuenta en el sentido de que las personas mayormente se enferman, se enferman debido al estrés que causa su trabajo, debido a si es mucho trabajo que tienen que hacer o no les sale, las cuentas le dan mal, el entorno que tienen tampoco lo favorece. Todo esto tiene que estar consciente de la persona y que se tiene que centrar en su trabajo y no salir de ahí. No, tienen que también distraerse, porque si no se van a llegar a lo que sería una enfermedad. Las causas básicas que tienen los accidentes de trabajo serían lo que es improvisar dentro del área. ¿A qué me refiero a improvisar? Si una maquinaria deja de funcionar y el jefe te dice, tienes que sacarme ese pedido ya, pero ya, por allá. Y tú quedas como que, ajá, ¿y cómo hago? Y te toca improvisar lo que hace esa maquinaria y hacerlo manualmente tú. Y como no eres una maquinaria, no haces las cosas como lo hace una maquinaria, te puedes llegar a producir un daño, ya sea físico, bueno, mayormente físico, porque si te pones a improvisar, son físicos. Realmente esto se causa debido también a, ¿cómo se llama? Por confusiones. No confusiones, sino, sí, confusiones. En el sentido de que, no, sí, yo lo iba a hacer, pero no, y después se pusiste a hacer otra cosa y te ocurrió algo. No, tienes que estar consciente de lo que vas a hacer.
Otro tema también que podría hacer sería la negligencia de la misma empresa en los trabajadores, en las maquinarias, en todo. Dicen, no, hazlo tú, que sé qué más, es tu trabajo, para eso te pago. No, no se debe ser así, tienes que ser consciente. Bueno, otro tema que se va a hablar sería las consecuencias de los accidentes. Mayormente, cuando nos referimos a consecuencias, gracias a los accidentes, se dice que son aquellas cosas que le ocurren a las personas, ya sea en su entorno laboral, en él o con su familia. ¿A qué me refiero? Se puede decir que en él su consecuencia sería la desconfianza en sí mismo, porque se pone a pensar, si ya lo hice mal, puedo volverlo a hacer mal. Y no debería pensar así, porque ya eso es desconfiar mucho en ti y en tu lugar de trabajo. Y tienes que estar consciente de que si estás haciéndolo, tienes que hacerlo bien. Y no desconfiar, siempre tener la frente en alto. Desorden de la familia. ¿A qué nos referimos a desorden de la familia? Cuando, bueno, desintegrar la familia, mejor dicho. Porque la familia se basa en unión. Si una persona ocurre un accidente y queda, por así decirlo, traumado de este accidente y es muy apegado a su familia, él va a tratar de separarse en el sentido de que no quiero lastimarlos a ellos, tengo que enfocarme en mi trabajo, tengo que dejar el trabajo a un lado y poner la familia en otro, no puedo unirlo a las dos. Y va a haber muchos conflictos debido a esto. También otro tema muy importante en el sentido de esta es cuando se dice que la reducción de ingresos. ¿A qué me refiero a reducción de ingresos? Cuando una persona ocurre un accidente, supongamos que en una fábrica cayó un material pesado de un almacén y le cayó a una persona, haciendo que ésta se partiera una pierna. La empresa, ya que es un accidente en un trabajo, del trabajo se tiene que ser responsable de su trabajador, pero ellos no siempre pagan todo lo que sería que si el yeso, las rayos X, la operación, como las lesiones, no pagan todo esto, pagan una parte y la demás otra parte la tiene que pagar la misma persona, eso causándole una reducción en sus ingresos en el sentido de como, ajá, ¿con qué reales yo pago esto? Dejo de comer para curar a él. Y va a haber un conflicto en lo que ya sería lo que es la economía de la familia. Y es una consecuencia muy grande que se ve realmente en lo que es los trabajos. El otro punto que hay que hablar es qué hacer mediante un accidente de trabajo. Lo principal, primordial que se tiene que hacer en cualquier accidente de todo sería los primeros auxilios. Primeros auxilios, siempre tiene que haber una persona que conozca lo que es los primeros auxilios, cómo se efectúan, todo esto. Lo otro sería saber la gravedad del asunto. Llamar a la ambulancia, llamar al médico, mira, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Si es un accidente que realmente se sabía que podría haber pasado, se tiene que hacer una denuncia ante el ISPASMED, nada más, que él se encarga de, por así decirlo, supervisar y saber que todo esté bien en esa empresa. Las personas mayormente hacen una denuncia ya antes de las 24 horas o antes de los 2 días. Esta es para denunciar que no están teniendo un buen lugar de trabajo, un buen área de trabajo y tienen que estar conscientes de esto. Pero en realidad lo que yo considero esencial es primeros auxilios, llamar al médico, concentrarte en tu compañero y salvarle la vida a él, porque ya lo demás son bromas que sí, denunciar a las personas, cuidar a su compañero, denunciar en el ente que se debe denunciar, no denunciar porque decirlo, hacerlo público y como que la empresa no está trabajando bien, está teniendo fallas en ciertas cosas y no le están prestando atención, esas cosas. Bueno, eso ya son todos los puntos que tenía que exponerle. Los otros serán los
dos videos que nos mandó a ver. En el primer video, que es el del accidente del trabajo de aquí de Aragua, en una fosa. Bueno, no, la causa de este accidente realmente fue la negligencia. Supongo, digo yo, en el sentido de que si los trabajadores sabían, si los jefes, los patrones, como dicen ahí, sabían que estaba la empresa en mal estado, ¿por qué los mandó a trabajar así? ¿Por qué no hicieron nada para acomodarlo? Ya eso es negligencia y no le importarle a sus trabajadores, sino importarle lo que ya es la producción y que ellos hicieran lo que tienen que hacer. Esto ocurrió también gracias a la bomba de tracción que se dañó y los hicieron fingir hacer una polea manual entre ellos mismos, que ellos se arreglaran su trabajo como pudieran hacerlo, pero tenían que hacerlo. Las cosas no tienen que ser así, tienen que tener conciencia. Y las personas mueren debido a que en la fosa tenía 48 horas ese producto tóxico, que hacía que los gases tóxicos se penetraron, eran tan fuertes que causó la muerte inmediata en estas personas. Tuvo que haber sido algo, eso ya es negligencia, de todo. No provoca ni hablar de ese sentido de que la gente no tiene que pensar así, tiene que pensar en las personas. No hay nada más hacer el dinero y ya, trabajar por trabajar, no. Pero bueno, las consecuencias de esto fue la desintegración de varias familias, en el sentido de que muchas personas salieron heridas por la pérdida de sus familiares, obvio. Pero no se debe pensar de que se tiene que seguir adelante, pues. Y la reducción, como ya lo expliqué, de los ingresos en todas las familias, porque no te pagaron como tenía que haber sido la, las, las, las funerales de las personas. Pagaron que sí, al mayor que le pagaron, por lo que vi, fueron 3 millones de bolívares, y fue porque trabajó 4 años en una empresa. Y al menos que le pagaron fueron 50.000 bolívares. No podía hacer nada, tenía que pagar toda su familia y no se puede hacer así. Mi aprendizaje que me dio este video fue que realmente hay que estar consciente del lugar donde vamos a trabajar, saber qué vamos a hacer ahí, trabajar bien, así no te así tengas que formar pleito por a los jefes de que hagan las cosas como tienen que ser, háganlo, porque no vas a poner tu vida en riesgo para que los demás estén bien. Tienes que cuidarte a ti. Si no te cuidas a ti, ¿quién te cuida? Es lo que aprendí realmente. Y del segundo video, que me dijo que hiciera una reflexión, bueno, lo que él quiso dar a entender, lo que yo entendí, es que las personas tienen que estar conscientes, ayudarse entre ellos, los mismos trabajadores, porque si no te ayudas tú, no ayudas a tu compañero, ¿quién los va a ayudar? Tienen que ayudarse mutuamente, demostrando que entre los dos se pueden ayudar, dándose a entender de que sí, si eres mi compañero, te tengo que ayudar. Si eres con quien trabajo, tengo que ayudarte. Y estar consciente de que día a día pones tu vida en riesgo y tienes que tomar las medidas precavidas y ser precavido para que esto se pueda llevar a ser algo bien. Pero bueno, las personas deciden en qué trabajar y cómo trabajar, y tienen que estar conscientes de que no tienen que trabajar por trabajar. Tienen que trabajar con sus medidas y su seguridad, porque su vida es lo que vale. Porque eso no se repite. Bueno, esto fue todo lo que mi exposición. Espero que les haya gustado. Hasta luego.